Saludos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, vamos a darle continuidad a lo que habíamos dejado pendiente en la hoja de cálculo anterior bajo el uso de lo que eran los formularios, ¿cierto? Fíjense, vamos a continuar ahora con esta parte de lo que es la hoja de cálculo que tiene que ver con esto que se llama la ejecución de la operación. Es decir, tomando en cuenta lo que refleja de forma general la hoja de cálculo que tiene que ver con algo así como el proceso para yo adquirir un vehículo, ¿cierto? Existen dos modalidades en las cuales yo pudiera adquirirlo, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Entonces, yo pudiera adquirirlo de manera, digamos, contado, es decir, pagando directamente todo el monto o sencillamente pagándolo de manera financiada, es decir, o a crédito, es decir, poco a poco. Entonces, bajo esa modalidad, la hoja de cálculo va a trabajar, pero entonces yo necesito de alguna forma en la hoja de cálculo que se refleje o se indique cuándo lo voy a pagar yo de forma financiada y cuándo lo voy a pagar yo de contado. Entonces, claro, aquí no hay otra cosa sino usar los formularios bajo el mismo esquema que hemos venido trabajando, como lo hicimos con esta parte de los modelos y toda esa serie de cosas. Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a hacer la ejecución de la operación, vamos nuevamente a la parte de programador o desarrollador, dependiendo de la versión que usted tenga, ¿cierto? Vamos a ubicarnos aquí y entonces recuerden que vamos a estar en la parte de insertar y en este caso vamos a utilizar este botón que está aquí, que es el botón de opción. Yo le voy a dar aquí un clic al botón de opción y observen como siempre que el apuntador cambia un poco en modo dibujo y yo lo que voy a hacer aquí es un clic, sencillamente un clic, no voy a dibujar nada porque la característica de este objeto son bastante claras, ya él se pinta de una sola forma, fíjate que cuando yo le doy un clic, ya él se coloca de manera automática. Yo lo que tengo es que sencillamente hacer un poco de movimiento, de desplazamiento y ya. Ojo, aquí voy a hacer un clic dentro y yo lo que voy es a borrar, correcto, perdón, allí voy a borrar aquí todo lo que es ese nombre, botón de opción, y yo voy a colocar una palabra interesante. Pudiéramos colocarle en mayúscula o minúscula como quieran, ¿no? Entonces yo voy a decir financiado, ¿ok? Es decir, financiado, reduzco un poco esto, lo coloco allí y ya, ¿ok? Y hago un clic aquí para que vean cómo marca, ¿no? Vean cómo él marca. Yo voy a hacer un botón derecho porque voy a darle entonces a este formato de control. Recuerden, yo le doy aquí un clic para que entiendan que él marca el botón para que vean cuál es el sentido de lo que se está buscando con estas acciones. Porque luego vamos a hacer el segundo botón que va a ser el que vamos a llamar de contado. Entonces, fíjense que vamos a hablar financiado. Voy a darle el botón derecho del mouse y voy a darle formato de control porque como yo les dije y les comenté la vez pasada, todos y cada uno de estos objetos deben tener su configuración personal. Unos con unas actividades distintas a las otras, pero tienen su configuración particular. En este caso, fíjense que aquí aparece dentro del control sin activar y activado. Como yo le di un clic, obviamente se coloca en activado. Si yo le digo sin activar, ya él va a colocarse. Cuando yo le dé aceptar, va a desmarcarse. Ahora, este tipo de objeto sencillamente lo que tiene es nada más que el vincular con la celda. Recuerden lo que hicimos la otra vez con el vincular con la celda. Es decir, ese va a ser el elemento de enlace o puente que va a permitirme un proceso de comunicación y de manejo vinculante entre los elementos que yo voy a trabajar de un lado con esta hoja de cálculo que es la principal o la hoja de cálculo maestro. Yo voy a hacer una vinculación, voy a hacer un clic aquí, me voy a la hoja de datos y recuerden, voy a colocarla, por ejemplo, aquí, en esta celda E1, ¿cierto? Vuelvo y repito lo que yo dije y comenté la vez pasada con respecto a la ubicación de esa celda vinculante. Puede ser en cualquier lugar de la hoja, puede ser en la hoja maestra o en la hoja principal donde estaba ya, o puede ser esta hoja. Y les comenté y recuerden que yo normalmente acostumbro a hacerlo de este lado porque es mucho mejor trabajarlo
a nivel de lo que es la base de datos. Porque esta base de datos, como el usuario no tiene por qué darse por enterado de qué existe, cómo se está manejando la situación, uno la oculta y la protege y santo remedio. Entonces, por eso es que yo la utilizo de este lado. Pero repito, usted la puede utilizar en cualquiera de las otras hojas. Correcto, puede ser en la principal o cualquier otra hoja que usted tenga por aquí. Voy a marcarle el sombreado sencillamente para darle un toque. Y fíjense que aquí vamos a experimentar algo interesante con respecto a lo que se llama colores y líneas. Vamos a darle un aspecto, digamos, más de botón a precisamente a ese objeto. Y aquí donde dice colores y líneas, en la parte de relleno, yo le voy a dar un clic en relleno y voy a ubicarme donde dice efectos de relleno y voy entonces a dejar y utilizar este mismo color que está aquí, que casualmente es el que me brinda el Excel, y yo le voy a dar sencillamente aceptar y ya ese color, ok, yo lo tengo. Fíjense, lo voy a colocar horizontal aquí, lo marco, le digo aceptar y ya él entonces me lo coloca. Cuando yo le diga aceptar aquí, entonces observen, ciertamente cuando yo le doy un clic por fuera, observen entonces cómo queda el botón. ¿Ve? O sea, tiene otro tono, otro aspecto, una presentación distinta. Entonces, ese es financiado. Ahora me toca hacer el que viene con la palabra contado. Vuelvo nuevamente, le digo insertar, me voy aquí a este botón, le voy a dar un clic, vuelvo nuevamente, más o menos lo cuadro, lo ajusto, hago un clic por dentro y entonces coloco la palabra contado. Y entonces pues ajusto un poco aquí y vuelvo a darle al botón derecho del mouse, le vuelvo a dar a formato de control y entonces aquí voy a aprovechar como el proceso último que hice con el botón anterior se me mantuvo en colores y líneas, voy a repetir el proceso aquí comenzando por este lado con el efecto de relleno, marco de forma horizontal el, el color y le digo aceptar. Ya lo tengo establecido, me voy entonces a la pestaña control y ahora fíjense y observen que esto es bien importante lo que está sucediendo aquí. Vean, primero me dice sin activar, pero cuando voy a ubicar la vinculación de la celda me aparece exactamente la misma celda vinculante que había marcado en el botón anterior. ¿Esto por qué sucede? Ojo, esto sucede por una razón sencilla. Este tipo de botones se usa para hacer selecciones simples. Es decir, yo puedo tener tantos botones de opción como yo desee, dependiendo de la situación que se me presente en la hoja de cálculo, pero única y exclusivamente puedo seleccionar uno solo de ese grupo de opciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo marque uno, el siguiente se va el que estaba marcado se desmarca y cada vez que marque un botón, siempre el que estaba marcado anteriormente se va a ir desmarcando. Entonces, eso quiere decir que es un solo botón que yo puedo marcar dentro del grupo. Y entonces, para poder manejar y hacer la vinculación o el trabajo vinculante entre los diferentes elementos, se va a utilizar la misma celda vinculante para todo ese grupo de botones. Y lo aclaro, es decir, eso me va a dar, y vamos a recordar un poco lo que pasó en el proceso anterior. En el proceso anterior, se recuerdan que cuando nosotros hicimos el, este proceso de el grupo de listado que yo tenía, la lista de opciones que tenía con los vehículos, pues indudablemente cada vez que yo seleccionaba siempre en la celda vinculante me aparecía un número. De exactamente el comportamiento va a ser igual aquí en los botones, solo que él no me va a indicar la posición, sino que sencillamente me va a comenzar a enumerar a partir de 1 de acuerdo a cada uno de los botones que yo haya colocado. Es decir, en la misma cronología que yo coloqué cada uno de esos botones y en la misma secuencia, ese va a ser el mismo orden cronológico que va a mantener el valor de la celda vinculante. Eso quiere decir que financiado va a tener el número 1 y cuando yo marque contado va a trabajar con el número 2. Entonces, ese es por estar en la misma celda, yo voy a poder controlar y saber en qué momento
utilicé yo financiado y en qué momento utilicé contado o en qué momento haya utilizado cualquier otro botón que yo esté trabajando dentro del contexto de mi hoja de cálculo y así yo puedo asociarlo y puedo definir cuál es la acción que yo quiero tomar dependiendo si es financiado, lo asocio con el número 1 y si es contado lo voy a asociar con el número 2. Ya lo vamos a ver. Voy a marcar aquí entonces y voy sencillamente a dejarlo de esa forma, le digo aceptar y entonces observen que ahora pues nuevamente se coloca el botón pues precisamente tal cual como nosotros esperábamos. Quizás nosotros pudiéramos hacer otros efectos, ponerle un poquito negrita, total, eso ya queda a juicio de usted. Entonces, vean la experiencia, le voy a dar aquí financiado y fíjense que cuando lo doy contado, pues lo que les comenté, este botón deja de marcarse porque ahora se marca este cuando marco financiado, fíjense, ¿no? Ahora, no es solo ver este resultado, es irnos aquí a datos, que cuando yo le doy a datos, entonces observen que aquí me aparece el número 1, que es el que está asociado a financiado. Cuando me voy a tabla, le digo contado y lo marco y me voy para datos, entonces observen que aquí aparece el número 2. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que cuando yo marque financiado, indudablemente voy a estar asociado al número 1. Eso quiere decir que con el número 1 yo puedo hacer, cada vez que eso se presente con el número 1, yo puedo manejar cualquiera de los procesos a nivel financiado. Y cuando yo marque el contado, que me aparezca en la misma celda el 2, entonces como yo apunto toda esa búsqueda a esa celda, si me aparece el 2, automáticamente ya yo sé que va a ser contado. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Pues que claro, cuando eso sea contado, pues sencillamente aquí todo me aparezca en cero, porque si lo voy a pagar de contado, pues lo voy a pagar de una sola vez y no voy a utilizar un crédito o un financiamiento a largo plazo. Entonces, eso es bien interesante aquí lo que yo estoy trabajando para que entiendan el uso de estos botones, ¿ok? Financiado y contado. Para cerrar esta actividad del día de hoy, voy a proponer aquí lo que corresponde a la hoja de cálculo y es esto del importe. Aquí, este valor del importe es tratar de colocar el mismo monto que tengo aquí del vehículo que yo escogí dentro de la lista que yo haya escogido el valor y este monto yo quiero que aparezca indudablemente aquí igual, siempre y cuando, entonces aquí es donde viene la cuestión, yo lo tenga financiado, porque si lo tengo contado aquí me tiene que aparecer un cero porque este proceso no tiene por qué ejecutarse porque sencillamente vuelvo y les repito, voy a estar en un proceso de contado, de pago directo. Ahora, si lo voy a hacer financiado, ¿cómo hago yo para que siendo financiado aquí me aparezca el valor del importe en caso de que yo necesite manejar todos los procesos a nivel de tasa de interés, a nivel de cuánto va a ser el porcentaje que yo voy a dar de inicial y toda esa serie de cosas? Correcto, yo quiero que me aparezca aquí siempre y cuando sea financiado. Pero el otro proceso es que si me aparece de contado, entonces aquí tiene que aparecerme un valor de cero porque se supone que yo no lo voy a financiar. Entonces, ojo, ¿cómo voy a saber yo cuándo es financiado? Porque en la celda que tengo aquí, que es vinculante, me va a aparecer un 1. ¿Y cómo sé yo cuándo voy a ser contado? Porque en la celda vinculante me va a aparecer un 2. Entonces, ¿cómo controlo yo eso? ¿Cómo lo mido? Fíjense, aquí vamos entonces a manejar una función bien interesante que se llama la función sí condicional. ¿Ok? La función sí condicional es la que me va a permitir medir o evaluar a través de una pregunta el contenido de una celda. Y entonces las respuestas que yo voy a tener van a ser de tipo cerrada y van a ser dos respuestas, es decir, o es verdadero o es falso. Entonces, yo lo que sencillamente voy es a evaluar y medir el contenido de la celda donde tengo yo la vinculación de estos botones y averiguar o indagar si el valor es 1, se supone que entonces sería financiado y eso, la acción verdadera lo que me dice es, bueno, yo quiero colocar esto. Y si la acción no es 1, entonces eso quiere decir por descarte que estamos hablando de que sería la opción 2, que en este caso sería el contado y entonces colocamos 0. Fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí yo digo sí, me voy a datos y yo lo que voy a hacer es marcar esto.
Fíjense aquí, continúo y me mantengo en este lado, entonces observen lo que va a pasar. Si el valor que está aquí es igual a 1, fíjense, le doy punto y coma, porque eso es lo que me está diciendo aquí en la separación. Yo voy a colocar el valor verdadero. ¿Cuál va a ser el valor verdadero? El valor verdadero es, coloca aquí en tabla, ¿correcto? Este valor que tengo yo aquí, porque eso es lo que yo deseo, que me aparezca este valor. Yo simplemente lo asocio con el contenido de la celda, porque acuérdense que eso es directamente vinculante. Al yo colocar en una celda y apuntarla, decirle que yo quiero que aparezca el contenido de otra celda a través del signo igual, él automáticamente toma ese valor. Ahora, si no es el valor de 1, ¿qué puedo yo subir por descarte? Bueno, si no es 1 es 2, porque ahí sencillamente van a haber dos valores, o es 1 o es 2. Y entonces ahora lo que le voy a decir es, bueno, punto y coma, y ahora le voy a colocar el valor falso que va aquí y entonces le digo que quiero que coloque 0. Cierro mi paréntesis y ya está elaborado mi sí condicional. Repito, el sí condicional evalúa el contenido de una celda y me permite determinar de acuerdo a dos decisiones que son de tipo cerrada, o es verdadero o es falso, entonces dónde colocar el resultado. Verdadero primero, que es lo que me presenta, y luego lo falso. ¿Qué es lo que yo quiero que aparezca? Sencillamente como verdadero este primer valor. Y de segundo, que me aparezca un 0. Le voy a dar Enter y fíjense lo que sucede, ¿ven? Aquí me aparece el mismo valor que tengo de este lado porque es financiado. Si yo voy a colocar contado, fíjense que entonces aquí, ¿qué es lo que hace el sí condicional? Evalúa, se da cuenta de que el valor de la celda no es 1 porque no cambia cuando yo le doy aquí al botón, sino que él entiende que es 2, es decir, es distinto a 1 y por lo tanto entonces me coloca 0, que es lo que yo le dije que me colocara. Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho hoy, no? Que hemos trabajado con otros botones de control, el botón de opción que me permite determinar qué opción deseo yo escoger para este caso y la hoja de cálculo que yo estoy trabajando. Solamente son dos botones, uno que dice financiado, otro contado, y que sencillamente me permite escoger o hacer una selección simple de un grupo de botones. Yo solamente puedo escoger uno. Y utilicé la función sí condicional para poder evaluar y poder determinar y decir, bueno, qué es lo que quiero yo y cuándo quiero actuar en caso de que sea financiado y cómo actuar en caso de que sea contado y qué tomar o qué decisión tomar para esta parte de lo que es, ok, el cálculo del financiamiento. Entonces, bien chicos, con esto vamos a dejarlo hasta aquí. Esta va a ser su próxima entrega y entonces nosotros vamos a ir poco a poco en la siguiente sección a ir manejando los otros botones de control para ir completando cada uno de estos elementos que forman parte de lo que es este financiamiento y la hoja de cálculo para que ustedes le vean en funcionalidad global. Saludos chicos, estamos pendientes.